Primeramente, orando y dándole gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad de poder estar delante de su presencia para aprender de este tema que traemos el día de hoy. Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Señor, aprendiendo, Padre, de este tema, Señor, de este discipulado. Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones, Señor, y haznos saber y entender, Señor, esta motivación del discipulado. Gracias, Señor, te damos en esta noche todo el honor, toda la gloria y toda la honra es solo para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a todos los que están en las diferentes plataformas, en Facebook y en YouTube. Le dejo el espacio para que haga la presentación. Nuestro pastor, Brian Oroño, desde Argentina. Adelante, pastor. Amén, bendiciones a todos los que nos están escuchando y viendo. Agradecemos a Dios por este tiempo. Recién terminamos un vallado de oración con varios ministros. Y bueno, este tiempo tan especial de discipulado, que puedan realmente aprovecharlo y ser bendecidos con la palabra. Entonces vamos a escuchar al pastor Alberto Morales allí desde Estados Unidos con el discipulado bíblico. Como todos los jueves, en las 23 horas hora argentina. Así que bienvenidos y ya su tiempo, pastor. Gracias, amado pastor. Continuamos con con este discipulado bíblico, como todos los jueves. Te invito a que lo compartas a través de las redes sociales. Compártelo con tus contactos. Sé de bendición para alguien. Y yo sé que esta noche Dios va a ministrar tu vida, va a ministrar tu corazón y nos va a hacer entender y comprender el tema de esta noche. La semana pasada comentaba que 2 Timoteo 3 nos da otro ejemplo del discipulado por imitación. Perdón. En la primera parte del capítulo, de los versos 1 al 9, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo acerca de las personas impías que se oponen a la verdad. Luego en el verso 10 le dice a Timoteo cómo debería conducirse ante esta oposición. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 10 al 17 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué siguió Timoteo? ¿De qué manera esto le ayudó a resistir las influencias impías? ¿Qué dice el apóstol Pablo que sucederá con todos aquellos que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús? Verso 12. ¿Y qué pasará con las personas malas y engañadoras? Verso 13. Recordemos que en los versos 14 y 15, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que haga la luz de esto. Porque es importante que Timoteo recuerde a la persona de quien aprendió lo que él cree firmemente. Tal y como hemos visto en estos pasajes, y lo vimos la semana pasada, la imitación de ejemplos piadosos es crucial en el discipulado. El apóstol Pablo instruye a los corintios a imitarlo, así como él imita a Cristo. Esto significa que debían buscar humildemente el bien de los demás en todo lo que hicieran, para que los que no eran cristianos vinieran a la fe en Cristo y que los creyentes fuesen edificados en la fe. Así para los corintios y para nosotros, seguir el ejemplo del apóstol Pablo significaría vivir para ayudar a otros a venir a Cristo y a crecer en Cristo. Recordemos que en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que él personalmente conoce toda la vida del apóstol Pablo, su enseñanza, su conducto, su objetivo en la vida, su fe, su paciencia, amor, perseverancia, las persecuciones que enfrentó, así como aquellas de las que fue librado por el Señor. Y ante la oposición de personas impías, el apóstol Pablo le recuerda, le exhorta a Timoteo a recordar su forma de vida e imitarla. Imitar ejemplos piadosos es crucial para el discipulado. Y todos los cristianos hemos sido llamados tanto a crecer como discípulos, como a ayudar a otros a crecer como discípulos. Entonces, por tanto, todos los cristianos deberían buscar imitar ejemplos piadosos y servir como ejemplos piadosos para otros. Tal y como hemos visto en este estudio, es importante para los cristianos aprender a través de la imitación, además de la instrucción. ¿Cuáles son algunos inconvenientes de aprender mediante instrucción solamente y no tener relaciones cercanas con ejemplos piadosos? Si el aprendizaje por imitación es una gran parte del discipulado, ¿por qué estar involucrado en una iglesia sana es crucial para la vida cristiana? Dentro de la iglesia, ¿qué pasos debemos, qué pasos prácticos, perdón, debemos dar en respuesta a nuestro llamado de imitar ejemplos piadosos? Sabe que como cristiano tenemos la oportunidad o tenemos, perdón, la responsabilidad y la gozosa oportunidad de ser un ejemplo piadoso que otros puedan seguir. ¿Cómo debería impactar esto diariamente en nuestra forma de vivir? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ser un ejemplo de piedad para otros? En este tema nuevo voy a hablar acerca de los medios del discipulado, enseñarnos unos a otros, pero permítanme primero hacer esta oración. Sí, Señor. Señor, queremos seguir esos ejemplos piadosos, estos medios del discipulado, Señor,
que nos ayudan a crecer, Padre, como cristianos, que nos estás dando la oportunidad, la responsabilidad y la gozosa oportunidad, Señor, de ser un ejemplo piadoso, que otros puedan seguirnos. Señor, ¿cómo debería impactar esto diariamente en nuestra forma de vivir? Señor, ¿qué pasos prácticos nos puedes dar para ser un ejemplo, Señor, de piedad para otros? Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a tener esa responsabilidad y esa oportunidad, Señor, de poderlo compartir diariamente, de ser ejemplo, Señor, que otros puedan seguir ese ejemplo, Señor, que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensemos en algunos de los cristianos que nos han enseñado más, que los hizo ser buenos maestros. Y esta idea principal es que todos los cristianos están llamados a hablar la verdad en amor unos a otros para ayudarnos a crecer en santidad. Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las relaciones personales, en las que traemos las verdades del Evangelio para abordar los detalles de la vida. En Romanos capítulo 15, del 14 al 16, el apóstol Pablo escribe: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pensamos que el apóstol Pablo escribiría el verso 14 acerca de la iglesia. ¿Por qué o por qué no? ¿Por qué pensamos que el apóstol Pablo le dice a los romanos que confíen en que ellos puedan instruirse unos a otros? ¿Y qué creen que el apóstol Pablo espera que ellos hagan en respuesta a esto? Pensemos en nosotros como alguien que somos capaces de instruir a otros, y pensamos en otros miembros de la iglesia como capaces de instruirnos a nosotros. ¿Por qué o por qué no? Tal y como hemos visto en Romanos 15, 14, está claro que el apóstol Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran unos a otros. En Efesios 4, el apóstol Pablo da instrucciones más explícitas sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. En Efesios 4, del 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad del pastor?
¿En qué se diferencia esto de cómo pensamos regularmente acerca de lo que es el ministerio? Según el apóstol Pablo, ¿quién debe de alcanzar la unidad y la fe de la fe y la medida de la plenitud de Cristo? Verso 13. Según el verso 15, ¿a través de qué medios debemos de crecer a la imagen de Cristo? Basados en todo este pasaje, ¿a quién tiene el apóstol Pablo en mente cuando habla de seguir la verdad? Deme un segundito. Lea, lea el verso 16. En ese versículo, el apóstol Pablo enseña que el cuerpo de Cristo crece conforme las partes se ayudan mutuamente. ¿De qué maneras practicamos, de qué maneras prácticas podemos ayudar a asegurar que otros miembros de la iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo? ¿Cómo describiríamos nuestro papel y nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia a la luz de este pasaje que deberíamos estar intentando hacer consistentemente, en la iglesia? Recordemos que yo le dije que esta semana le iba a comentar el texto del libro de Tito, capítulo 2. ¿Tienen preguntas hasta aquí? En Tito, capítulo 2, vemos un ejemplo de cómo seguir la verdad en amor. Según el apóstol Pablo nos ordena en Efesios 4, en este capítulo, el apóstol Pablo le dice a Tito lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, según el apóstol Pablo, ¿qué debía decir Tito a las mujeres de más edad con respecto a su propia conducta personal? ¿Qué tarea especial tiene con respecto a las mujeres más jóvenes? ¿De qué modos concretos las mujeres de la iglesia pueden llevar a cabo las instrucciones del apóstol Pablo? Basado en el resto de la escritura, ¿qué pensamos que el apóstol Pablo exhortaría a los hombres mayores en cuanto a lo que debían enseñar a los hombres más jóvenes? Él cita pasajes específicos. Pensamos en todos los pasajes que hemos escudriñado durante este estudio, desde el primer día que empezamos. ¿De qué manera resumiríamos su enseñanza acerca de las diferentes formas en las que crecemos en santidad? ¿De qué maneras prácticas podemos comenzar a hablar la verdad en amor a otros creyentes, para comenzar
pensemos en algunas oportunidades que tenemos, tales como las reuniones semanales de la iglesia o los fines de semana, los grupos pequeños, los vallados de oración, los miembros de la iglesia que viven cerca, pero conforme buscamos crecer como cristianos y ayudar a otros a crecer como cristianos, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrentamos? ¿Cómo respondemos a ellos? El pecado que aún mora en nosotros, el pecado que aún mora dentro de nosotros y de los demás, se opone a nuestro discipulado en cada paso del camino. Pero por la gracia de Dios podemos vencerlo. En Romanos 7, del 1 al 12, el apóstol Pablo dice que aunque la ley de Dios es buena, trae muerte al pecador porque hace que nuestra naturaleza pecadora sea revelada. Luego en los versos 13 al 25, él explica que aunque los cristianos hemos recibido una nueva vida por el Espíritu y ya no estamos más bajo el dominio del pecado, el pecado todavía mora en nosotros y se opone a nuestros esfuerzos por crecer en Cristo. Romanos 7, del 13 al 25 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegarse a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no entiende sus propias acciones? Lo puede leer en el verso 15. ¿Qué concluye el apóstol Pablo del hecho de que él hace lo opuesto a lo que quiere? Verso 17. ¿Significa esto que el apóstol Pablo no es responsable de lo que hace? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué tiene el apóstol Pablo que le hace falta? ¿Qué ley encuentra el apóstol Pablo? Esto es un patrón regular y predecible. ¿Cómo resumiríamos las luchas del apóstol Pablo con nuestras propias palabras? ¿Podemos identificarnos con nuestras luchas? Si es así, ¿de qué maneras? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la naturaleza del pecado? ¿Es esto diferente a como normalmente pensamos acerca del pecado? Perdón. A la luz de la enseñanza de este pasaje, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el pecado? ¿Cuál no debería ser? Leamos Romanos 8, 12 y 13. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo que debemos hacer con el pecado que mora en nosotros? Fíjese lo que dice
Romanos capítulo 8, 12 y 13. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo que debemos hacer con el pecado que mora en nosotros? ¿A través de qué medios prácticos podemos hacer esto diariamente? Tal y como hemos visto en estudios anteriores, cuando iniciamos este discipulado, todos estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos de la iglesia a crecer en Cristo a través de la enseñanza de la palabra y del ejemplo de vidas piadosas. ¿De qué maneras puede el pecado amenazar el discipulado en la iglesia? ¿De qué formas la Escritura nos llama a responder cuando otros pecan contra nosotros? Vamos a Mateo capítulo 18, del 15 al 20, y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Romanos 12, del 17 al 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, mas no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gálatas capítulo 6, del 1 al 5 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Primera Pedro, capítulo 4, verso 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, consideremos los pasajes de la Escritura que acabamos de ver. ¿Cuáles de estas respuestas al pecado encontramos más difíciles? ¿Por qué
¿Qué cosas podrían ayudarnos a crecer en esta área? Para empezar, un maratón podría durar solo 4 a 5 horas, pero eso me han dicho. Esas horas pueden parecer muy largas cuando nos encontramos en medio de ello. No solo eso, sino que para correr exitosamente en un maratón tenemos que haber entrenado por meses, desarrollando la resistencia necesaria, ya sea en la carrera misma o en el entrenamiento. Mantener la mirada en la línea de meta es esencial para completar una larga y difícil tarea como lo es un maratón. Pensemos en alguna tarea difícil y larga en la que nos hayamos involucrado. ¿Cuál era el objetivo final? ¿Cómo nuestra esperanza de alcanzar la meta influyó en la manera en que trabajamos en esa área? La idea principal es que al final Dios hará a todos los creyentes perfectos en santidad. Esta esperanza cierta vigoriza, motiva, sostiene nuestros esfuerzos para crecer y ayudar a otros a crecer en santidad aquí y ahora. Ahora, quiero profundizar esto, porque en Colosenses, capítulo 1, verso 24 al 26, el apóstol Pablo habla acerca de la manera en que se regocijan los sufrimientos por la causa del evangelio, lo cual antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado a todos los santos. Él continúa diciendo en Colosenses 1:27 al 29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando todo hombre y enseñando todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es el misterio que ha sido ahora dado a conocer a los santos? ¿A quién proclama el apóstol Pablo? ¿De qué manera el apóstol Pablo lo proclama? ¿Con qué propósito u objetivo proclama el apóstol Pablo a Cristo? ¿Cómo trabaja el apóstol Pablo para presentar a cada uno maduro en Cristo? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de presentar a cada uno maduro en Cristo, él tiene en mente el día final. Ese día todos los que creen en Cristo estarán ante Dios perfeccionados en justicia. Y es que en esta vida nunca alcanzaremos la perfección. Según consideramos en nuestro estudio, el pecado aún mora en todos nosotros mientras vivimos, pero en el día final seremos presentados completos en Cristo. Y fíjese que esto no hace que el apóstol Pablo se descuide y diga, bueno, seréis perfeccionados en el día final, así que no tenemos que preocuparnos por ello ahora. En vez de esto, él hace exactamente lo opuesto, ya que él sabe que los creyentes serán perfeccionados en el día final. Entonces trabaja y lucha con toda la fuerza que Dios pone en él. Ahora, ¿qué nos enseña esto sobre lo que el discipulado exige de nosotros? A medida que buscamos crecer en Cristo y ayudar a otros a hacerlo, si debemos de trabajar para presentar a cada persona madura en Cristo, ¿por qué la advertencia y la enseñanza son importantes? Acerca de qué cosas debemos advertirnos y enseñarnos. Lo que Juan dice en primera Juan 3 complementa muy bien lo que nos menciona el apóstol Pablo acerca del objetivo de su ministerio. Juan escribe
en 1 Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor por nosotros? Verso 1. ¿Por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué debería esto ser un consuelo y una motivación para nosotros? ¿Qué sucederá con nosotros cuando Cristo venga? ¿Qué hace todo aquel que espera en Cristo a causa de esta esperanza? A la luz de este pasaje y el anterior, ¿cómo responderíamos a alguien que dijera, si Dios nos va a purificar de nuestro pecado al final, ¿por qué tenemos que preocuparnos por eso ahora? La palabra del Señor nos dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No podemos simplemente seguir viviendo como queramos, ya que Dios nos perfeccionará al final. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo, o mucha gente se va a acercar con nosotros y nos va a decir, pastora, si Dios nos va a purificar de nuestro pecado al final, ¿por qué tengo que preocuparme por eso ahora? ¿Cuáles son, cuáles son algunas de las causas de la desmotivación durante el proceso de discipulado? ¿De qué manera este pasaje me motiva y fortalece mi esperanza o fortalece nuestra esperanza a medida que perseveramos en crecer en Cristo y en ayudar a otros a hacer lo mismo? ¿De qué maneras, de qué formas específicas podemos crecer como discípulos y ayudar a otros a hacer lo mismo, haciendo que la esperanza de gloria impacte en lo que hacemos diariamente? Amén. Ahora, el apóstol Pablo dice, y quiero profundizar esto, el apóstol Pablo dice que él aún no ha sido perfeccionado y que aún no ha alcanzado la resurrección. Si esta es la manera en que el apóstol Pablo se veía a sí mismo, nosotros también deberíamos vernos como no perfeccionados todavía y reconocer que todos necesitamos crecer como cristianos. ¿Saben por qué? Número 3, la razón por la que el apóstol Pablo se esfuerza en alcanzar un conocimiento más profundo de Cristo es que Cristo ya ha hecho que el apóstol Pablo sea suyo. Amén. Esto nos enseña que el fundamento y la motivación de nuestro crecimiento como cristianos es que ya pertenecemos a Cristo. El apóstol Pablo quería procurar el conocimiento de Cristo porque Cristo ya se había apropiado de él, ya había, por así decir, en otras palabras, ya había pagado su adopción, pero ya que hemos sido salvados por Cristo, queremos conocerle más. Y ya que Él nos perdonó nuestros pecados, queremos luchar contra ellos. Lo que Cristo ya ha hecho por nosotros nos motiva a buscar más y más santidad. El apóstol Pablo dice que lo que hace es
Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que en los versos 13 y 14 el apóstol Pablo usa la ilustración de un atleta corriendo una carrera. Esta imagen nos enseña que así como los atletas dedican el 100% de su energía, de su fuerza, su competición, van todos los días al gimnasio, nosotros también deberíamos dedicarnos a hacer esfuerzos serios, a hacer esfuerzos disciplinados, vigorosos. ¿Para qué? Para crecer como cristianos. En el verso 17 el apóstol Pablo nos exhorta a imitarlo a él y a todos aquellos que siguen su ejemplo. Prácticamente esto significa que deberíamos de imitar a aquellos cristianos que viven más fielmente conforme a lo que dice la palabra de Dios. Específicamente, la escritura nos dice que debemos imitar a los líderes de nuestra iglesia. Que el apóstol Pablo nos instruya a él y a otros ejemplos, nos enseña que debemos crecer a través de la imitación. Esto es, debemos seguir otros ejemplos piadosos, observando sus vidas, desarrollando relaciones con ellos e imitando cómo obedecen a Cristo. ¿Ah? Me gustó lo que dijo. Voy a tomar su testimonio, pastora Sara. Lo que comentaba en el vallado de oración, la pastora. Lo que hacía el pastor Carlos. ¿Sí? Ministraba a la gente, les compartía de la palabra. Tenían reunión a las 6 de la mañana, orando. ¿Sí? ¿Qué más hacían, pastora? Coméntelo, sin pena, coméntelo. Bueno, ayunaba mucho, ayunó un tiempo para hacer una campaña que venía un profeta de Nueva York y dijo, voy a ayunar por esa campaña, por esa visita que viene el profeta, y ayunó 40 días continuos. Así y usted comentó también que ayunaba mucho. Hasta iba el pastor Alvareda, ¿verdad? También, porque él nos predicó, Alvareda nos predicó. Entonces, él tiene unos pocos años más que nosotros en el camino, pero él ayunó 6 meses para darnos la palabra a nosotros. Qué bendición. Así que es una cosa que nosotros, ahora como que hay una ola de no ayunan la gente joven, no sé por qué. No tienen la costumbre, ¿no? Pero nosotros para que el Señor conteste ayunábamos.
era como una obligación. Exacto. Ujú. Gracias, pastora. Amén. La amenaza que el apóstol Pablo menciona acerca de nuestro fiel seguimiento, ¿iba a hacer algo, pastor? Y referente al ayuno, era una orden, ¿no? Yo la otra vez comenté, ¿no? Una vez un muchacho que colaboraba con nosotros, porque en los 90 se hacía todo, ¿no? Se coordinaba, se cantaba, se oraba en las campañas, y un joven se le fue la mujer y el pastor nos dice, bueno, era creo que un domingo se le fue, el lunes, listo. Ahora en la noche presentamos ayuno, hasta que no vuelva la mujer, no vamos a cortar el ayuno. 7 días el ayuno. Y estábamos grabando la segunda producción de mi padre en el estudio de grabación, y me acuerdo que estábamos ahí todas las jornadas de grabación, viajando en el auto, yendo a buscar músicos que ponían la guitarra, el bajo, el teclado, el coro, ¿no? Y todos músicos profesionales, ¿no? Pero bueno, de otros grupos, y se había hablado de que puedan colaborar, y se les daba una ofrenda, ¿no? Y venían y tocaban, ¿no? Y nosotros estábamos todos orando ahí, ayunando, quebrados, ¿no? Y bueno, pero al séptimo día, al quinto nomás le dijo al varón le dijo, anda a buscar a tu mujer y tráela. Y vas ahí, que cuando vayas, le vas a decir, volvé a casa y ella va a volver. Y le dio incluso para el pasaje, todo. Se había ido de una provincia, como decir acá, por ejemplo, de vos de Laredo hasta Ensenada, ¿ves? Bueno, y le dio para el pasaje el apóstol, y fue este joven, la fue a buscar a la señora, y con los chicos, porque se había ido con los chicos y todos, chicos chiquitos, ¿no? Y fue en el año 95. Pues. Y bueno, la verdad que una victoria, ¿no? A veces eh, uno no sabe qué hacer en situaciones así límite, ¿no? Pero seguramente la iglesia primitiva pasaba todos estos embates y problemas, de que eh, eh, más que ellos tenían las primeras armas, ¿no? Entonces el apóstol Pablo los guiaba, ¿no? Como decimos, ¿no? Un discipulado, eh, podríamos decir, acelerado, ¿no? Porque eh, ellos además padecían persecución, este, muchas cosas incertidumbre, no sabrían qué iba a pasar, cómo iba a continuar todo, ¿no? Y bueno, tener la guía del apóstol Pablo y de la iglesia de Jerusalén, y bueno, saber que, como decía, ¿no? Que eh, batallando con el pecado, porque, como decía el apóstol Pablo, lo que no quería hacer eso, o sea, nuestra carne tiene esa tendencia a pecar, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? Él se ponía de ejemplo para que puedan realmente este, eh, seguir el camino verdadero, ¿no? Amén. Así es. Sabe que la amenaza que el apóstol Pablo menciona acerca de nuestro fiel seguimiento de su ejemplo y de otros y el de otros, es que hay muchos falsos maestros que promueven el pecado a través de su enseñanza y sus vidas. ¡Auch! Esta amenaza hace que sea simplemente hace que sea, perdón, especialmente importante para nosotros seguir ejemplos piadosos, porque es difícil de resistir con éxito a los falsos maestros
por nuestra cuenta. Seguir los pasos de los cristianos maduros y experimentados nos ayuda a mantenernos en el camino de la fe y no ser engañados por los falsos maestros. En los versos 20 al 21, el apóstol Pablo dice que los cristianos son ciudadanos del cielo, verso 20. Esperan con impaciencia la llegada de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Serán transformados por Cristo en su venida, por lo que nuestros cuerpos serán como su cuerpo glorioso. Que somos ciudadanos del cielo significa que tenemos una herencia eterna que nos espera. Por eso deberíamos vivir de una forma que anticipe esta realidad. Que Cristo viene significa que un día Él enmendará todo lo malo y compartiremos su reino glorioso y eterno. Ya que un día nuestra salvación será completada. Deberíamos confiar en la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas ahora. Todos estos aspectos de nuestra esperanza futura deberían de motivarnos a luchar contra el pecado y buscar la santidad en el presente, ya que estamos seguros del futuro glorioso que nos espera. Las respuestas 11 y 12, las respuestas pueden variar. Alguien que realmente teme a Dios y no a las demás personas es por definición humilde. Y es ese tipo de persona que de vez en cuando se mostrará como un ejemplo a seguir, sin importarle que las otras personas puedan considerar esto como orgullo. 14 y 15, las respuestas pueden variar. No sé si, Pastor Brian, ¿cómo andamos de tiempo? Sé que me pasé. Y podemos hacer 7, 8 minutos más. Ah, bueno. Profundizando, según lo que vemos en estos pasajes, seguir a Jesús significa obedecer a Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Esto es estar dispuestos a seguir a Jesús, incluso hasta la muerte. Servir a Jesús. Número 2. Seguir a Jesús no significa necesariamente que tengamos que abandonar nuestros trabajos y otras responsabilidades, tal y como los primeros discípulos hicieron. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 7, del 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué dice circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. De hecho, seguir a Jesús significa que tenemos que ser responsables y fieles en cualquier llamado y toda la responsabilidad que Dios nos otorgue. Colosenses, capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Según estos pasajes, seguir a Jesús es muy difícil. Debemos morir a nosotros mismos, seguirlo a cualquier costo y estar dispuestos a perder nuestra vida por su causa. Sin embargo, en todo esto, la gracia de Dios nos capacita para obedecer y nos restaura cuando caemos. Jesús dice que toda la autoridad en los cielos y en la tierra le ha sido dada. Esto requiere que nos sometamos a Él, que obedezcamos todo lo que Él enseña. Jesús mandó a sus discípulos a ir y a hacer más discípulos. Y esto se hace a través de lo que vimos el sábado en el picnic. ¿Verdad, pastora? Se bautizaron, ¿cuántos? 13. 13. Sí. Se bautizaron 13 personas. Bautizar a las personas que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. Entonces, Jesús nos está mandando a sus discípulos a ser más discípulos. Se bautizaron esas 13 personas, se arrepintieron de sus pecados y están confiando en Cristo. Esto implica proclamar las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Jesús, ya que el bautismo es una identificación con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, como discípulos, tenemos el privilegio de enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos manda hacer. Amén. Este pasaje aplica a todos los creyentes de hoy, no solo a los 11 originales. La mayor razón de ello es que los discípulos deben de enseñar deben de enseñar a los nuevos discípulos, a los 13 discípulos que se bautizaron el sábado, a obedecer todo lo que Jesús ordena, lo cual incluye este mandato de ser discípulos. Así que una de las cosas que usted y yo como discípulos debemos hacer es buscar hacer más discípulos de Jesús. ¿Eh? El ánimo que Jesús nos da es que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Las respuestas pueden variar, 8 y 9, pero la idea básica es que este pasaje nos aplica a todos nosotros.
No solo aquellos que pasan su vida predicando el evangelio a personas de otras culturas. Este pasaje nos aplica a todos nosotros, no solo aquellos que pasan su vida predicando en la cárcel, como el pastor que está en la cárcel de Olmos, Toledo. Toledo, gracias, que pasan su vida predicando en los geriátricos, en los hospitales, en el tren, en el colectivo. Todos hemos sido llamados a ser discípulos, lo cual significa que todos hemos sido llamados a compartir el evangelio con otros y a edificar a otros cristianos en la fe. Las respuestas pueden variar, 10 y 11. En el verso 1, el apóstol Pablo nos manda a buscar las cosas de arriba. La base sobre la cual nos pide hacer esto está en el hecho de que hemos resucitado con Cristo. Nuestra resurrección con Cristo es un motivo para nuestro crecimiento en las cosas de Dios. Con esto quiero cerrar con la pregunta 2. Esta pregunta nos pide una respuesta personal. Espero que la hermana Carmen quiera participar, que diga algo. que diga algo como, esto me motiva a crecer como cristiana, porque me recuerda que Dios está trabajando poderosamente en mi vida. ¿Sí? Me recuerda que antes de mi conversión estaba espiritualmente muerta y que ahora estoy viva para Dios. Amo su palabra, quiero obedecerle, soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Y me recuerda que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos trabaja también en mí ahora. ¿Les digo el punto 3 o no? Híjole, se está poniendo. Ya me está haciendo la pastora así de que ya me pasé. Santo. Próximo jueves. ¿Eh? Ya que comentes que mañana tenemos lo de Filipenses. Ah, perfecto. El día de mañana tenemos nuestro estudio bíblico del libro de Filipenses. Ya estamos por el capítulo 2. Válgame Jesucristo. Está interesante el tema de el día de mañana. Capítulo 2 de Filipenses. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Recuerde, próximo jueves tenemos nuestra clase de discipulado bíblico. Así que oramos. Señor, cuán importante, Señor, es hacernos esta pregunta. Señor, que nos pides una respuesta personal. Señor, y que como tus hijos, digamos, Señor, esto me motiva a crecer como cristiano.
porque tú me recuerdas que estás trabajando poderosamente en mi vida. Me recuerdas que antes de mi conversión estaba espiritualmente muerto, pero me rescataste de la muerte a la vida eterna. Y que ahora estoy vivo para ti. Que como dice Gálatas, capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que amo tu palabra. Quiero obedecerte. Que soy una nueva persona, una nueva criatura. Señor, como nos dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacíamos nosotros en el pasado quedaron atrás. Es aquí, todas son hechas nuevas. Señor, que nos recuerdas que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos trabaja también en nosotros ahora. Espíritu de Dios, queremos, Señor, seguir aprendiendo. Señor, queremos seguir siendo discípulos, Señor, en las naciones. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo, Padre, que nuestra confianza está puesta en ti. Señor, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas, dudas. No, dudas no. La verdad que muy interesante el estudio y aclarador. Así que bueno, una bendición. Creo que nos pasamos de la hora. Allá es temprano, pero acá es tardísimo. Gracias. Bueno, Pastor, por compartir. Y mañana estamos con Filipenses. Y bueno, una bendición. Cualquier pregunta pueden dejarla ahí en el YouTube y la responderemos en el próximo estudio, día jueves, 23 horas, hora argentina. Recuerden también, tenemos vallado de oración, 21 horas de Argentina. Dios está haciendo cosas grandes y poderosas en este vallado de oración. Sé que hay evento el 18. Hay, ¿es qué? ¿Reunión de oración? 18, sí, un altar de oración, evento profético ahí frente al Congreso de la Nación Argentina, acá en Buenos Aires. Y el 28 tenemos un evento también Solano Claypole. Así que ya escucharon ese evento. Pastora Sara, como todos los jueves, nos despide con los lingotes de oro. Amén. Ponemos las palmas hacia arriba. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y haya en ti mucha paz. La paz de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana, 23 horas de Argentina, 8 de la noche, aquí en Laredo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta en la próxima emisión.